nuestra, la que nos guía con el canto, con la música. Ella es profesora de música. Y por ahí a veces seguramente uno cuesta agarrar el ritmo, ¿no? Pero no es una cuestión de, sino de ponernos de acuerdo para que salga lindo. Esa es la idea. Yo estaba pensando, hermano, compartir con ustedes, no es nada nuevo, pero sí algo que siempre podemos sacar de provecho, la conversión del apóstol Pablo, ¿no? Yo creo que ahí en el Hechos, podemos ir en Hechos capítulo 9, del 1 al 6, vamos a leer los primeros 6 versículos. Yo estuve pensando justamente en estos nuevos y queridos jóvenes que están por dar ese paso de obediencia tan importante que es el bautismo, ¿no? Y escuché hace muchos años cuando nos aconsejaron y cuando nos hablaron sobre el bautismo, que son dos decisiones en la vida muy importantes. Se dice, uno es el bautismo, porque es una decisión personal. Nadie puede decidir, Carlos no va a decidir por su hija, ni yo por mi hijo, ¿cierto? Eso es una decisión muy personal, muy íntimo de cada uno de nosotros. Y entonces es una decisión muy importante. Y la otra decisión es con quién me casaré. También es una decisión importante, ¿no? Porque ahí ya no decide ni papá ni mamá, aunque a ellos no les gusta, yo nos encerramos y vamos para adelante, ¿no? Entonces, son dos cosas muy, muy fundamentales en la vida, que son decisiones muy íntimas, como digo, y muy personales. Pero para llegar a esa experiencia del bautismo, es necesario algo muy fundamental o importante antes. ¿Qué es? Es la conversión, ¿no? La conversión. Se cree que hoy en día, tristemente, hay más incrédulos en la iglesia que en el mundo. ¿Se entiende? Se dice esto, ¿no? Que hay más inconversos dentro de la iglesia que afuera. Entonces, por eso es muy importante tener presente dónde yo estoy parado, ¿no? Con respecto a esto. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de Hechos capítulo 9. Ustedes conocen la historia, por lo menos los que ya lo han leído más de una vez quizás. Dice: Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Acá hay una experiencia única para este hombre. Es notable que él ¿cómo era el nombre de él? Saulo. Saulo. Y nosotros lo conocemos después como ¿quién? Como Pablo, ¿no? Que el Señor hasta el nombre inclusive lo cambió. Dice que este hombre, Saulo, era un perseguidor de las iglesias. Él era una persona que creía que estaba haciendo bien en perseguir a los cristianos. Él era un hombre que se crió, dice la Biblia, a los pies de un hombre muy elocuente, muy preparado, que era Gamaliel, ¿no? Se crió a los pies. Y en cuanto a la ley, ¿cómo él era? Era irreprensible, ¿no? Era un hombre que reunía todas las cualidades
podríamos decir, ante la sociedad de aquel entonces, casi perfecto. Pero él pensaba en su incredulidad que él estaba haciendo un bien. ¿Qué hacía él? Perseguía a los cristianos. De hecho, si uno mira un poquito más hacia atrás, vamos a ver que él mismo consintió la muerte de un gran hombre de Dios, que era Esteban, ¿no? Esteban. Dice que a los pies de Saulo lo habían puesto las ropas y ahí le apedrearon. Entonces, ¿qué concepto los cristianos tenían de él? Los que eran ya creyentes. Le tenían miedo. Le tenían miedo. Podemos leer, dar vuelta un poquitito la hoja y leer un poquitito el verso 26 y 27. Podremos leer ahí. ¿Alguien quiere colaborar con la lectura? Del mismo capítulo, del mismo hecho, pero 26 y 27. ¿El capítulo 7? Mismo capítulo 9, pero versos 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? ¿En qué concepto le tenían a este hombre? Los cristianos tenían miedo, pero en el verso 26 dice, pero todos le tenían miedo y no creyeron que fuese discípulo. Le tenían miedo. Ellos sabían qué clase de persona era. Era un perseguidor. ¿Y cómo ahora quiere juntarse con nosotros? Este es un asesino. Un espía. Un espía. Y ahora se va a juntar con nosotros. Y nadie estaba muy contento ahí con eso. Pero ahí uno puede ver, ¿no es cierto?, la obra que Dios hizo, transformó en la vida de él. Y dice este versículo, volvemos otra vez un poquito hacia atrás, ahí en el versículo 9:3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, dice en Juan 1:9. Podemos leer sin perder allí. ¿Quién quiere leer? El que encuentra, por favor. Si colaboramos. Juan 1:9. ¿Qué dice ahí? Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ves? Aquella luz verdadera. ¿A quién se está refiriendo a esa luz verdadera? Al Señor mismo. Al Señor mismo. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿qué? ¿A cuántos? ¿A algunos? A todos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y qué preciosa experiencia tuvo entonces este hombre. Esa misma luz, ahí él cuenta en Hechos, donde leímos recién, que una luz, dice que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó. Entonces el Evangelio no es algo, un lavado de cerebro como muchos piensan, ¿no? Esto es, te llenaron la cabeza. Si pensamos en, no olvidé tu nombre. Ailén viene y le dice, yo me quiero bautizar, mamá. Y dice, el negro seguro que te llenó la cabeza. Ahí tu amiga te llenaron la cabeza de estas cosas. Pero fue una luz. Esa fue tu experiencia, ¿cierto? Una luz de parte de Dios. Aquella luz verdadera que venía o que alumbraba, dice, a todo hombre. Le alumbró también, tuvo ese encuentro con esa luz. Y esa luz es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Se encontró, tuvo un encuentro, y esa luz es interesante que a pesar de que dice a todo hombre, pero esa luz es algo especial.
Y es también algo personal. Es algo personal. Porque es notable que ustedes notan que un poquito más abajo vamos a leer y vamos a notar algo interesante. Vamos a seguir un poquito la lectura. En el verso 5, el 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Acá hay una actitud ya diferente. Una reacción de parte de Saulo en este caso. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dice? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando: buenas noches, adelante. Bienvenida. Hay lugar todavía en el mesón. Estamos leyendo, hermanita, en Hechos capítulo 9. Y ahora estamos en el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quisiera que vayan tomando nota específicamente y presten atención en las palabras que dice. En primer lugar dice: ¿qué quieres? ¿Cuál fue la primera pregunta de Pablo? ¿Quién eres, Señor? En primer lugar. Segundo, fíjense en el verso 6, hace otra pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces acá hay un cambio de ¿qué? No solamente de corazón, un cambio de mente y un cambio de actitud. ¿Cuál era la primera pregunta? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y la segunda, ¿qué dice? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo haga? La vida cristiana, cuando el Señor hace una obra profunda en el corazón de cada uno de nosotros, enseguida nosotros queremos dar testimonio de esa nueva vida en Cristo. ¿Se está siguiendo? El Señor quiere que nosotros demos testimonio de esa nueva vida en Jesucristo. Por ejemplo, todos los casos que encontramos en los evangelios, si ustedes leen, podemos encontrar, ¿no es cierto?, que cuando se convertían al Señor o se sanaban, por ejemplo, aquel ciego o aquel endemoniado de Gadara, ¿no? Pobre hombre que vivía en los sepulcros, le ataban con cadena y allí esa era su vida. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, el Señor le liberó y le dijo: tu fe te ha salvado. Nunca le dijo: te ha sanado. No está esa expresión en los evangelios. Nunca dijo: te ha sanado, te ha salvado. Y desde entonces ellos querían qué hacer. ¿Qué tenían eso? ¿Qué es lo que la actitud de esa persona? Querían contar a otros. Querían contar a otros. Algunos salieron saltando. Inclusive el Señor en varias oportunidades le dijo: ustedes cállense, no hablen. Vayan y cuenten. No, yo quiero seguirle. Ellos ya querían seguirle al maestro, querían estar al lado del maestro. Bueno, esa es la vida nueva en Cristo. Una vida transformada, que cuando el Señor transforma mi vida, yo quiero vivir al lado de Él. Por ejemplo, la Biblia habla en los héroes de la fe, aparece en la lista ahí a un hombre que se llama Enoc. Dice la Biblia que con Dios, fíjese qué notable que dice con Dios, no dice Dios caminó con Enoc. Entonces, yo soy el que tengo que ponerme de acuerdo para caminar con él. Con Dios caminó ¿quién? Enoc. Dios está caminando. Yo soy el que me uno a él. Yo soy el que me uno al equipo, podría decir, a través del encuentro personal, y yo camino con él. Ahora, la segunda pregunta de Saulo, todavía Saulo, ¿qué le dice? ¿Qué quieres que yo haga? Hay un cambio de corazón, un cambio de mente, y hay otra actitud. Señor, acá estoy. Yo quiero servir. Tú transformaste mi vida. Y mire si hay mucho por hacer acá en Montevideo, ¿no? Para trabajar, evangelizar el barrio, unir nuestra fuerza. Y este grupito, un remanente pequeño, como dice la Biblia. Ahí está el remanente que el Señor quiere. ¿Qué quieres
que yo haga? Si todos le decimos exactamente lo mismo, ¿será que el Señor no nos va a dar algo para hacer? Claro que sí. Y hay mucho por hacer, ¿cierto? Seguimos un poquito más adelante y vamos a ver algunos otros detalles. Siempre digo que en los detalles está el mensaje de parte del Señor. En el verso 6 que estamos leyendo, después de la pregunta, y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Había una comisión que él tenía que hacer. Dios le iba a encomendar y por eso le dice que le iba a enseñar que duras cosas es dar ¿qué? Contra el aguijón. ¿Qué es un aguijón? ¿Le picó alguna vez una abeja a usted? El aguijón, cuando queda, si uno llega a sacar el aguijón, termina el dolor. Porque la abeja nos pica y queda ahí eso. Y si uno logra sacar, pasa el dolor. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, estaba pateando, digamos así, contra algo de punta. Él mismo se estaba haciendo daño, ¿no? Y eso es lo que le dice el Señor. Pero interesante que uno puede ver a través de estos pasajes el carácter de un nuevo convertido o el carácter de una verdadera conversión. Un cambio ¿de qué? De corazón, un cambio de mente, un cambio de actitud. Cambia. Ahora ya él ya no era más ese soberbio, sino que ahí él se rinde al Señor y le dice, ¿qué quiere que yo haga? Podríamos leer un poquito más adelante en el verso 10 si alguien quiere leer. Vamos a ir al 7 y 8 a ver si quieren colaborar conmigo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Qué le parece? Los hombres que iban con Pablo, ¿qué dice? ¿Cómo quedaron? ¿Qué es atónito? Justo vos tenés esa otra versión. No, No trajiste. Sorprendidos, Sí. asombrados. sorprendido. Asombrado. Pero se dan en cuenta que lo que le pasó a Pablo, ¿qué fue? Una luz, dice que le rodeó, Le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué pasó más? ¿Qué pasó? Aguilera, no. Aguilera, ponte Biblia, Aguilera. No, No me trajiste. vine directo de la Está bien. entonces, Bueno, a ver, ¿qué pasó entonces? A ver, en el- ayúdenme. En el verso, a ver, vamos a volver un poquito para atrás. En el verso 3. ¿Querés leer? Mas yendo por el camino aconteció que llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y el 4, la primera parte nomás. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Sí, hasta ahí. ¿Qué pasó con él? ¿Y qué pasó con los otros? ¿Tuvieron la misma experiencia o no? No, ¿Los otros cómo quedaron? atónitos. Atónitos, quedaron sorprendidos. Acá dice en esta versión, en nueva versión, dice, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. O sea, como que el mensaje fue tan directo solamente para uno, para Pablo, ¿no? Para Saulo. Dice que él cayó. Lo notable es que la Biblia no dice que los otros cayeron, ¿cierto? Sino que quedaron atónitos, quedaron, como dice, Mudo. mudos, quedaron asombrados con esa experiencia. Entonces ahí podemos ver que la salvación, podríamos decir, es esa iluminación de parte de Dios, es muy personal, es muy íntimo, es muy algo que es algo entre el Señor y yo mismo, un encuentro personal, algo muy maravilloso. Si quieren leer un poquitito para comparar esto sobre la luz, ahí en 2 Corintios 4, 6, podemos leer, para tener como ejemplo sobre esta luz que es tan importante. 2 Corintios 4, 6. Ustedes me ayudan con la lectura, ¿sí? Ustedes son buenos lectores.
Segunda Corintios 4, 6. ¿Quién lee? No, yo estoy en Primera Corintios. Segunda Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias. A ver, Belina, ¿querés leer de nuevo? Así nos ayudamos, ¿sí? Para entender mejor, sí. 4:6. Sí. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Gracias. ¿Qué fue entonces lo que resplandeció en Pablo? No fue meramente una luz potente, que la Biblia dice que le dejó ciego, ¿no? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué hizo esa luz verdadera que venía, que alumbraba a todo hombre? ¿Qué hizo esa luz verdadera? Resplandeció, dice, en nuestros corazones. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Esa luz, fíjense el privilegio entonces que tenemos como hijos y hijas de Dios. Que aquella luz verdadera alumbró en mi corazón, alumbró en tu corazón y resplandeció. ¿Para qué? Para que podamos llegar, para ser iluminados del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué privilegio entonces tenemos nosotros, ¿no? Como hijos y hijas de Dios, y muy en especial, como dije, estos jóvenes que quieren dar este paso tan importante que es el bautismo, ¿no? Que tengan bien en claro esa luz que un día alumbró en sus corazones, en nuestros corazones, es el que nos va a guiar a caminar con Él. Para que nosotros, dice, fuimos iluminados. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, porque nosotros sin Cristo, ¿dónde estábamos? En una plena oscuridad, en una densa oscuridad. Y el Señor nos sacó de la tiniebla a su luz admirable, ¿no? De la muerte a vida eterna, ¿no? Eso es algo que nadie nos va a poder quitar. Y allí comienza una luz, ¿no? Estamos hablando de luz. Y en uno de los evangelios encontramos, dice, ninguno que enciende una luz. ¿Qué hace? Si corta la luz, por ejemplo, ahora. Negro, ¿tenés vela? Carlito, ¿tenés vela? Si corta la luz, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar una vela. ¿Y dónde vamos a poner? En lo más alto. En lo más alto, para que podamos ver, para que alumbre a todos los que están en casa, ¿cierto? Bueno. Esto, perdón, Sí, hermano. en este caso, aunque Pablo mismo físicamente quedó ciego. Aunque quedó ciego, ahí está, ¿ves? Es interesante. Físicamente, pero interiormente, ¿qué él tenía? Luz, ya. Una luz. Y un cambio de mente, como dije, un cambio. Esa es la verdadera conversión. Un cambio de mente, un cambio de corazón. Y el Señor, entonces, esa luz que el Señor hizo alumbrar en mi corazón un día, como en el corazón de cada uno de nosotros, esa luz, ¿como dónde debe estar? Ninguno que enciende una luz pone, dice, ¿dónde? Debajo de la nube. No lo pone ahí, debajo de una caja. No voy a poner acá, ¿cierto? Y lo tapo. Voy a poner acá arriba, a donde todos puedan ver. Y ahí todos ven esa luz. Por eso el compromiso es con el Señor, con el Señor, ¿no es cierto? En mantener esa luz viva, ¿no? Que es que alumbre también a otros, que son nuestros amigos de colegio, nuestros compañeros de trabajo, aún si en el hogar mismo, ¿no? Es una luz. Entonces la gente va a decir, pero qué cambiada está, ¿eh? Qué cambiado está Carlos, qué cambiado está Sarita, ¿eh? Porque hay una luz, porque Dios transformó esa luz que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, también nos alumbró a nosotros. Y ahí mismo, en el capítulo 3,
podemos leer en el mismo 2 Corintios donde estamos, pero ahí fíjense el capítulo 3, pero el 15 y 16. ¿Quién quiere leer? Por favor. Segunda Corintios, ahí donde estábamos nomás. Pero sí, hermana, sí. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué le parece? Está hablando, se está refiriendo a los judíos, ¿no? Que ellos se apropiaban de toda aquella ordenanza, decretos, leyes, y dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lee de Moisés, el velo está puesto sobre... ¿Pero dónde el velo está puesto? En el corazón. Y fíjense un poquito el verso 16. Pero cuando se convierten ¿a quién? Al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Lo que yo antes no veía, ahora veo, ¿no? El velo fue quitado por medio de esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y como dije, hay una actitud, un cambio en la vida de este hombre, de Pablo en este caso. Podemos volver otra vez a Hechos y ver algunas cosas más, algunos detalles más que es muy interesante, que puede ser de mucho provecho para nosotros. Volvemos otra vez al capítulo 9 de Hechos. 10 y 11, podemos leer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. ¿Qué otra cambio que podemos notar en él? En estos dos pasajes. ¿Qué le llama la atención? La última parte del verso 11. El Señor le habla y le dice ahí a un siervo a Ananías, ¿qué le dice? Había entonces en Damasco un discípulo del Señor llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Este era un siervo obediente, un siervo obediente. Y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace? Él ora. Eso es lo que hace el Señor también. Ya hay un cambio. Esa persona ya quiere conectarse con su Padre. Porque la oración es una conversación, ¿no es cierto? Es una vida de intimidad con el Señor. Y la oración es lo que nos conecta. La oración es la respiración. Yo no puedo hacer nada sin orar. No puedo salir al colegio, no puedo ir al trabajo sin antes orar, sin antes conectarme con mi Padre. Porque la oración es lo que podríamos decir es el pulmón. La oración es, como digo, el que nos conecta. Dios nos escucha, yo oro, Él me escucha y Él me contesta. La oración. Y fíjense qué cosa notable, ¿no? Uno va viendo a través de esto los cambios que hay en él. Eso es el fruto de una verdadera conversión. Que eso todos como hijos de Dios debemos de practicar y cultivar día tras día. He aquí él ora. Es notable que ¿quién le enseñó a él que ore? Podríamos pensar así. Quizás su misma situación de estar ya, haber perdido la vista, se sintió movido, tocado y sin duda habrá escuchado predicaciones, porque inclusive cuando le apedrearon a Esteban dice que él puso los ojos al cielo, ¿no? Y oraba. ¿Y qué él decía que él veía? ¿Se acuerdan? Las puertas del cielo abiertas.
y veía a los ángeles, él oraba. Entonces, quizás eso le quedó a él, esa imagen, y él se da cuenta de que hay un ser supremo. Y esa luz le llevó al conocimiento del Señor, le llevó a la conversión, y hay un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de actitud. He aquí él ora. Entonces, tener en cuenta, ¿qué quieres que yo haga? Primero, ¿quién eres, Señor? Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en Jeremías, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su poder o en su fuerza, sino alábese el que debe de alabarse en dos cosas, en entenderme y conocerme. Qué interesante, entenderme y conocerme, conocer al Señor, ¿no? Si un chico le alzamos a nuestro hijo desde ahí arriba y uno le dice, tírate, capaz que si viene justo y le mira, el chico no se va a tirar. Pero si viene el padre y le dice, tírate, él se va a tirar. ¿Por qué se va a tirar? Porque el padre lo va a agarrar. ¿Eh? Porque el padre lo va a agarrar. Porque confía en su papá. Ah, injusto no confía porque no le conoce. Entonces, esa es, ustedes quieren algo, papá, va a papá, no va al vecino, porque le conoce. Bueno, eso es entenderme y conocerme. Ese hijo, una hija de Dios, actúa y vive de esa manera. Interesante, un poquito más adelante, y el verso 12 de capítulo 9, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Estaba pensando en la expresión de Ananías, que podríamos decir, cuando uno piensa en los héroes, por ejemplo, y piensa en los siervos del Señor, y este Ananías, muy poco se habla de Ananías, ¿cierto? Pero Ananías, como que, Señor, dice, justamente ahí me mandás a hablar con un Hombre malo. Un hombre malo, Alguien que persigue a los cristianos. Algo que justamente a mí me mandaba a hablar con él. Él te persigue, se escucha de él que hace qué cosa. Ahí dice, ¿no? ¿Cuántos males ha hecho? ¿Cuántos males ha hecho a quién? A tu pueblo o a tus hijos. Entonces Ananías se respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Está hablando a cuántos cristianos maltrató. Y a mí, ¿será que no hay otro que vaya a hablar? Justamente a mí me mandaba a hablar con este delincuente, ¿no? Criminal. Pero ahí está. De vuelta volvemos a la obediencia. ¿Qué quiere que yo haga, Señor? ¿Y qué dice en el verso que sigue? Y aunque tienes... Y aún aquí tiene autoridad. O sea, Ananías sigue diciendo... Como que le sigue explicando al Señor, por si él lo sabía, ¿no? ¿Qué le sigue explicando? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y el Señor qué le dijo? Ve, por instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve. Esa es la orden. Ve. Le explicó todo mal, no, pero tú ve. Andate. Ahí vemos también la obediencia, y si damos vuelta a la hoja, podemos ver otro punto más del fruto de esa conversión. El verso 18. ¿Quién quiere leer? Del capítulo 9. Siempre en Hechos 9, pero ahora el verso 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. ¿Qué le parece? ¿Cuál fue otro punto que vemos en este fruto y evidencia de un nuevo convertido? ¿Cuál es el otro fruto? El bautismo. El bautismo. ¿No? El bautismo.
E inmediatamente él fue bautizado. Eso es otro paso. Ahí está, él da un paso más en la vida cristiana. Primero, tengamos en cuenta, ¿quién eres, Señor? ¿No? Primero la experiencia que él dio, Claro. esa luz. Segundo, ¿qué quieres? ¿Cuál era la segunda? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa pregunta es para todos nosotros, ¿cierto? Para todos nosotros. ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Sí, hermana, ¿Puedo adelante. decir algo? Hay una cosa que me llama la atención porque dice el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Cuando recibimos la luz del Señor, a grande escala como Pablo o a pequeña escala, somos instrumentos escogidos de Dios. Cada uno de nosotros pasamos a ser instrumentos de bendición. Por eso la luz. Pero somos instrumentos del Señor para bendición. Cada uno de los escogidos del Señor. Exactamente. Cada uno tenemos una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y no es un detalle menor lo que la hermana está mencionando. Porque la palabra del Señor dice que desde el momento que nosotros hemos creído, en primer lugar hemos sido sellados, ¿cierto? Con el Espíritu Santo. Pero también dice que Él nos ubicó, ¿dónde? ¿Dónde nos ubicó? En el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? La iglesia. La iglesia. Es la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto?, una función, ya sea el pie chiquito el dedo chiquito del pie, o la nariz o los ojos, no sé yo qué parte, pero somos instrumentos, como dice la palabra. Este me ha sido, o me es, instrumento escogido y útil, ¿no? En el cuerpo. Entonces Dios nos ubicó en el cuerpo que es la iglesia como Él quiso para funcionar. Por eso el bautismo es un paso muy importante en la vida cristiana. Y pasamos a ser, no es que ahí recién voy a ser miembro. Yo ya soy miembro del cuerpo de Cristo cuando he creído al Señor Jesucristo, ¿cierto? Cierto. Porque ahí dice, ella me introdujo. El bautismo es un acto simbólico, ¿no? Donde yo demuestro lo que yo ya experimenté antes con el Señor. Ve que en la vida de Pablo hubo otra actitud, un cambio de mente, y allí hemos leído ese pasaje, y él recibió la vista, y dice que al momento se le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Antes yo era ciego espiritualmente, ahora veo, ¿cierto? Sí. Veo. Y eso es el compromiso nuestro, de cada uno, con el Señor. Y otro pasaje que me gustaría leer en Tito, como ejemplo estoy usando estos pasajes, hermano, para corroborar lo que estamos diciendo. En Tito, ¿alguien quiere leer Tito capítulo 2? Vamos a usar estos pasajes como ejemplos y como apoyo a lo que estamos diciendo. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Palabra fiel es esta. Si vivimos... No, Tito. Perdón, estoy en Timoteo. Perdón. Sí, hermano. Tito Tito 11. 2:11. 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, hermano. Fíjense algo muy interesante, porque la salvación es ¿por qué? ¿Por algún mérito? La salvación es por gracia. ¿Y gracia qué quiere decir? Es un regalo, es un don, es una dádiva, es un regalo, ¿no? Entonces la salvación hemos recibido por gracia. Pablo también no hizo nada, al contrario, Pablo iba en busca de los cristianos.
Y allí se manifestó esa gracia, ese regalo, esa luz que alumbra a todo hombre. Fíjense cómo dice el texto, porque la gracia, o sea, ese regalo de parte de Dios, dice, sea que manifestado para salvación. Ese don, ese regalo, esa gracia, se nos manifestó a nosotros como para un regalo, ¿no? Se ha manifestado, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A cuánto? A todos los hombres. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo. ¿Que dio qué? Su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense el privilegio que nosotros entonces tenemos. Gracias al Señor que esa luz le iluminó a usted en una edad tan tierna. Nos iluminó a nosotros, quizá a otro en otra edad, ¿no es cierto? Más, se convirtió en Garupá un señor de 70 años, con una historia triste, que eso fue lo que el peso de su conciencia y de su pecado fue lo que le llevó a Cristo. Pero con 70 años, ya todo dolorido, con reuma, con todos los problemas habidos y por haber. Y qué precioso es ver a jóvenes que entreguen su vida al Señor, que quieran obedecer al Señor, que quieran comprometerse con el Señor. Acá miro y hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con Lucas y no sé si me falta alguien más. 6. Un potencial. No quiero decir que justo o hermana Magdalena o Carlos, pero nosotros a veces tenemos un concepto que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el presente. Hoy podemos trabajar juntos en armonía. Y anoche conversando con los hermanos, decíamos, nosotros conocemos los bueyes. Allá, por ejemplo, se pone un buey nuevo con un buey viejo. Pero tiene que, para enseñarle, ponerse al lado y tirar juntos para poder aprender. Nunca ponen dos bueyes jóvenes, porque van a hacer cualquier cosa, van a patear, van a ir para acá, para allá. Pero con un buey viejo, el otro ni por más que zapatee, que no quiera estirar, el buey camina y él va a tener que caminar a la par. ¿Le gusta o no? Entonces va formando. Así como formó Moisés, ¿a quién? ¿A quién formó Moisés? ¿A quién? ¿A Josué? A Josué. ¿Pablo formó a quién? ¿O a cuántos? Timoteo, Juan Marcos, tantos que colaboraron con él en la obra del Señor. Entonces todos cumplimos una función muy importante. La hermana Sarita, Carlos, la hermana Magdalena, todos, ¿no? Y si nosotros hoy estamos acá por la gracia del Señor, don Jaime, su esposa, nosotros que tenemos el privilegio de poder llegar hasta acá, es porque está en nuestro corazón latente que ustedes también puedan crecer juntos, que podamos crecer juntos para la gloria del Señor. Y yo creo que eso está en el corazón del Señor. Y esto es lo que le mueve la fibra de Dios, podríamos decir. La fibra más íntima de Dios. Es ver a sus hijos juntos, como dice el Salmo. En armonía. Porque allí envía el Señor, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Esta experiencia iba a comenzar a tener el apóstol Pablo. Y de hecho la conoció. Y fíjense que dice el texto, el verso 12, que de ahí en Tito, dice, enseñándonos, este es un consejo ya para mí, ¿cierto? ¿Qué dice? Enseñándoos que renunciando, ¿qué quiere decir renunciar? Rechazar, despojar, renunciando ¿a qué? A la impiedad y ¿a qué más? A los deseos mundanos. A los deseos mundanos. ¿Vivamos en qué? En este siglo. ¿Y cómo está nuestro siglo? Este siglo que estamos viviendo. Este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? Ustedes que están en el colegio, ahí, a ver si me ayudan ustedes que son más jóvenes. ¿Cómo está la sociedad? Muy bien. En el tiempo de Noé. Ustedes saben cómo está ese tiempo, ¿cierto? Totalmente corrompido, totalmente, hoy quizás si ustedes no participan
en un evento, en una fiesta o en lo que sea, lo van a llamar de anticuado, de aburrido, ¿de qué más? Son amargados, pero no saben lo que tenemos adentro, en nuestro corazón. Dice que aquella luz resplandeció y él que nos hizo, ¿sí? Mala onda, ahí está, Este es mala onda, Y el Señor nos rescató, nos compró con ese propósito. Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, como dice, ebrio. Porque lo opuesto que es ebrio, ¿cierto? Sobrio, justo y ¿qué más? Piadosamente. Esta es la conducta del cristiano en medio de una generación ¿cómo? Perversa, esa es la palabra. Ebria y injusta. Pero hay un texto que dice, en medio de una generación maligna y perversa. Que llama a lo bueno malo, ¿Malo? y a lo malo bueno. Exactamente. Y leamos un texto más y con este terminamos. Primera de Pedro. Son consejos para todos nosotros. Nadie quedamos afuera. Por ahí uno enfoca más a los jóvenes porque los jóvenes son, como ya dije, están dando este paso tan importante y cuán gozosos nos quedamos cuando vemos jóvenes entregando su vida a Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también quieren obedecerle. Y el bautismo es un paso importante, es una obediencia también, porque esto nos dejó instrucciones el Señor, ¿cierto? Vamos a leer un pasaje más, en Primera de Pedro 4:4, y con esto terminamos. ¿Quién quiere leer? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué le parece? A esto, ¿a quién se está refiriendo? A los que nos rodean, a nuestro entorno. ¿Qué le parece a esto? ¿A esto le parece? Cosa extraña. Cosa extraña. Qué extraño que este Carlos no se junta. Este Carlos es un aburrido. A ellos le parece cosa extraña. ¿Que ustedes, que nosotros no corramos, dicen? ¿En qué? Con ellos, en el mismo ¿qué? Desenfreno. Ese desenfreno, ¿qué nos está indicando? Como que no hay un límite. No hay límite. Todo hablas apurado, Todo vale. Todo sirve. Todo sirve en el mismo desenfreno, ¿no? Por eso nosotros somos, parece para ellos, como sapos de otro pozo, como decimos, ¿no? Porque nos corremos en ese mismo desenfreno en que el mundo hoy está viviendo. Nuestra sociedad está viviendo. Y la gloria sea para el Señor. Que el Señor nos sostenga en este remanente pequeño, ¿no? Pero notable, hermano, que en la Biblia habla del remanente pequeño. Siempre el Señor mantuvo un remanente pequeño. Aun cuando Israel mismo, el pueblo hebreo, eran llevados cautivos, Dios mantuvo a un remanente. Y que el Señor entonces nos ayude y pueda bendecir su palabra y mantener este remanente fiel al Señor. Amén. Bien, no sé si vamos a cantar algo, Carlos. Y... Andamos sin música para que no. No, yo no tengo problema. O cantamos algún coro, algún himno que... A capela, venga. 286. Luego, hermano Justo quiere despedir unas palabras de oración. 286. 286. A ver. No, la verdad no. Todos juntos levantemos, dice. Sí. No. Yo no conozco, hermana. Yo lo conozco. Yo no lo conozco. Ah, Yo no tampoco. A ver, otro.
El 59. ¿Allí un buen amigo? Sí. El 59. A ver cómo sale a capela. Si no, vamos a recurrir a la música. Sin música. Empieza, hermano. Vamos a ver. Hallé un Buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida, mi Señor. Si el mundo me persigue y sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria